Hola, mi nombre es Carlos Alberto Roa Porras. A continuación voy a hablarles un poco de la bibliografía de este escritor, que es Carlos Salazar Herrera. Este nació un 6 de septiembre de 1906 en San José, Costa Rica, y posteriormente falleció el 24 de julio de 1980 a sus 73 años. Salazar se desempeñaba como escritor, escultor, dibujante, periodista y como gravista también. En el año de 1947, Salazar reunió unos cuentos de angustias y paisajes que posteriormente los publicaría en periódicos, revistas y en algunos inéditos, y cada historia iba acompañada por uno de sus grabados. En el 63 agregaría sus dos últimos relatos. En total son 30 cuentos, pero los más destacados son La Bocaracá, El Puente, El Calabazo, La Ventana y La Trenza. Primer relato, La Bocaracá. Aconteció en las inmensas soledades de Toro Amarillo. Allá una casa rompe la unidad de la selva, y fue Genaro Salas quien primero arrancó uno de los árboles para sembrar su áspera vivienda. Era un galerón de palos cubiertos de corteza que se asomaba a la orilla de un camino abandonado. En el invierno una ciénaga y en el verano un polvazal. La casucha veíase aún más humilde bajo la arquitectura de una ceiba, casi tan alta como una plegaria. Genaro era un hombre atribulado porque pensaba que la tierra lo malquería, la juzgó en su contra, quizás por eso la región a veces lo atormentaba y a veces también se reía de él. Acabó por sentir miedo de la soledad, de las tinieblas y del silencio, y vivió como un temor incesante. No sabía de qué. En las noches sin luna, una llamita en la linterna tenía el poder de un faro. Cierra tarde, regresaba Genaro Salas de su trabajo de montaña, tirando de una carretilla cargada de surtúas y palmitos. Al acercarse a su rancho, allá en el portón, a su pequeño hijito, que lloraba con claro deseo de contar algo que no sabía decir. Movido por el temor, Genaro no se ocupó más del niño, echó a correr y se metió en la casa. Pero en la casa no estaba su mujer. La llamó varias veces, muy angustiado, se asomó por la puerta trasera, dirigió luego su vista a todas direcciones, como una brújula agitada. Al fin se clavó en el norte, hacia abajo, junto al riachuelo que transcurría a una pedrada de lejos. Corrió otra vez. Allí estaba su mujer, tendida en el suelo, lívida, inconsciente. Dos de los nudillos de su mano izquierda sangraban. Cerca de ella había una serpiente de 1 o 2 palos de longitud, con la cabeza aplastada y todavía en convulsiones. Era una serpiente de Bocaracá. Genaro no ignoraba que en aquellos casos unos minutos malgastados eran de la muerte. No debía perder tiempo en aplicar inútiles remedios caseros ni en consolar al niño que lloraba, con los ojitos como dos preguntas. Iría a buscar suero contra la mordedura de serpientes, y para hallarlo necesitaba consumir 20 kilómetros de mal camino. Arrastró a su mujer hasta la casa. Ahí la dejó tirada sobre un camastro. Buscó su caballo, hizo riendas de un cordel, arrebató un látigo de un árbol, montó en pelo la bestia y azotándola a ambas ancas, la echó a correr desenfrenada sobre la grosería del camino. La mujer de Genaro se encontraba en aquella tarde haciendo sus quehaceres cuando vio llegar a su niño dando voces de alegría. Había encontrado un objeto raro y de bonitos colores. Era una serpiente de Bocaracá. Llevaba cogida por el cuello. La madre tuvo el valor de ahogar un grito y salir moderadamente al encuentro de su hijito para pedirle que le mostrara el extraño bejuco, pero el niño tenía ganas de jugar. Entonces se echó a correr, llevando la víbora entre sus manos. Ella lo siguió rápidamente, como jugando, mientras oraba con nudos y gritos internos, para que su niño no fuera a tropezar y a caer, o para que no
acercar a su manito libre a la cabeza de la serpiente. Logró alcanzarlo y cuando se detuvo a la orilla del riachuelo, la madre llegó donde su niño, cantando una canción que había olvidado. Se puso de rodillas, luego se sentó en el suelo, luego prensó al niño con sus piernas, con el brazo izquierdo lo sostuvo y con su mano libre empezó a desdoblar los inocentes dedos, tratando de sustituirlos poco a poco con los de su mano izquierda, que temblaba de miedo. El horror le daba a la mujer una risa espantosa, en tanto el niño reía de buena gana por aquel divertido juego con su madre. La víbora arrollada en los brazos, con su cuerpo verde, negro y oropel, era como una doble ajorca, por lo que la madre le decía: dame ese bejuco, dame esa culebra, dame esa bocaracán, no seas ingrato, hijito mío, dame ese demonio. Y por fin la cabeza de la serpiente había pasado sin vaciar sus colmillos en la mano triunfante de la madre. El niño empezó a llorar, la mujer cogió una piedra y con ella aplastó la cabeza a la víbora. Al golpearse hizo 2 pequeñas heridas en los nudillos de su mano izquierda. Después se desbordó el terror forzosamente dominado y se desmayó ahí mismo, con el espíritu desprendido. Cuando el espíritu volvió, Tana estaba tendida en su camastro. Se levantó precipitadamente enseguida hacia la puerta de su rancho y vio a su esposo donde volaba en su caballo. Lo llamó: Genaro, Genaro, insistiéndole a grito desesperado: no ha pasado nada, Genaro. Pero ya el hombre había desaparecido detrás de un atormentado polvazal. La ventana. Él dijo en una carta que aquella noche regresaría y que aquella noche ella estaba esperándolo, sentada en una banca de la salita. De rato en rato, desde la ventana hacía subir una mirada por la cuesta hasta la osa mayor. Las casas enfrente, blanqueadas con cal de luna, estaban arrugadas de puro viejas. A veces las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa. El viento venía sobre los potreros cortando aromas de Santa Lucía y entraban fragantes por la ventana, igual que el gato de la casa. De filtro de piedra caían las gotas en una tinaja acústica. Caía una gota y salía una nota, caía una gota y salía otra nota. Sobre los tinamastes del fogón, el agua del calero cantaban como nunca. Un San Antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humo de culitos de candela. Se llamaba sobre el pabilo, daba saltos sin caerse. Era un duendecillo de fuego, pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó. La mujer se fue para la cocina, le robó al fogón un duende y protegiéndolo de una mano volvió a la sala. En aquel momento entró él, el nuevo duendecillo, proyectó en la pared un brazo inmenso. ¿Qué querés?, dijo ella cuando pudo hablar. Dame un vaso de agua de la tinaja, le dijo él. Hacía 7 años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja, porque allá donde él había estado tanto tiempo el agua era tibia y salobre. Después puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa, su hogar. Entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana y con una mirada destilando gratitud le dio las gracias. El puente. El tema musical de aquel puente de madera era como una llamada amorosa al corazón de la chela. Un puente de madera que sonaba como una marimba. Cada vez que el trote de un caballo hacía sonar la tablazón, la chela se conmovía y sus alegres palpitaciones confundían con el tableteo. La muchacha entonces se asomaba por la ventana de su casa y tan pronto reconocía a Marcial Reyes, echaba a correr por el cercado
hacia la vuelta del camino, y allí esperaba al jinete. Ya el potro sabía que era cosa de detenerse, y como si quisiera lucirse un desplante, se empinaba en dos patas y adornaba la cabriola con un relincho. La chela era huérfana y por eso vivía arrimada a su padrino. Su padrino le dijo un día: si Marcial Reyes te quiere, ¿por qué no viene a verte a la casa? Y la muchacha le respondió: ¿acaso es novio mío? Entonces, ¿qué es? Pues nada, solo un amigo. Por lo que el padrino respondió: bueno, entonces. Una tarde de luna, Marcial Reyes dejó su caballo al cuidado de un árbol de guitite, saltó sobre el alambre de púas y caminó con la muchacha el pastizal arriba. Ola iba como ceñida a unas riendas trenzadas con palabras, y en el refugio confidencial de los pedrones negros que rematan la colina, Marcial Reyes besó a Chela, y la besó y la besó. El viento hacía ondas en las espigas moradas de los pastos de Calinguero, y en el refugio confidencial el constante caer y caer de los cuchillitos en un poro enorme que había crecido junto en los pedrones. Que Reyes le dijo: cuidado, vas a contarle a alguien. Ella respondió: no. Entonces Reyes le dijo: ¿me lo juras? Por lo que Chela le dijo que sí. La Chela hizo con sus dedos el signo de la cruz y lo selló con un beso más, con un último beso. A partir de aquella vez, Marcial Reyes no volvió a pasar sobre la marimba del puente. Ahora daba la vuelta por el camino de Lajas. Por el camino de las Lajas siguió pasando para ir al pueblo. Por eso cada vez que un caballo pasaba sobre el puente, el sonido de las tablas repercutía el dolor del corazón de la muchacha. El caso de la pobre Chela era un asunto vulgar, y para que fuera más común, cierta mañana de domingo Marcial Reyes salía de la iglesia y cogía de su brazo con el velo y azahares de naranjo la linda Rosario Víquez. Pasaron algunos meses, ya no estaba aquel pastizal de Calinguero, pero en el remate de la colina seguían cayendo siempre los cuchillitos del poro. El puente sonoro se había vuelto un martirio para la afligida muchacha. Un día un cura párroco del lugar halló a la Chela mordiendo un cojollito de jocote sobre el puente de madera. Hace tiempo, les dijo, que no vas a confesarte, hija mía. La muchacha bajó la cabeza y el párroco insistió: ¿por qué no vas a confesarte? La Chela se encogió de hombros y sin levantar la cabeza miraba el entablado sonoro del puente. ¿Cómo iba a confesarse? Se había jurado no contarle nada a nadie. Una noche tostada de verano, alguien, nunca se supo quién, le prendió fuego al puente. Qué lástima, un puente de madera que sonaba como una marimba.